días. De lunes a viernes, solo por Willax. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista. A las 9:55, Contracorriente. Y a las 10:55, primicias, historias y mucha diversión. Habla Chino con Aldo Miyashiro. De lunes a viernes, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Arranca tus mañanas con Willax. A las 6, noticias claras y directas. Al día con Willax. A las 11:25, hechos en Willax. De lunes a viernes, solo por Willax. Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, ¿qué culpa tiene Fatmagul? A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, entrometidos con Gianpiero Díaz. De lunes a viernes, solo por Willax. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista. A las 9:55, Contracorriente. Y a las 10:55, primicias, historias y mucha diversión. Habla Chino con Aldo Miyashiro. De lunes a viernes, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax de... Muy buena noche. Hoy tenemos un gran invitado. De lujo, de Hoy vamos lujo. a conversar sobre cine, quizás sobre fútbol. De todo. No lo sabemos. Es sin duda el director de cine más importante del país. Nos ha marcado la vida. ¿Ya saben quién es? Vamos a verlo. Adelante. ¡No me mire, cadete! Director de cine peruano Francisco Lombardi hoy conversa con nosotros en Habla Chino. Pero antes tenemos que hacer la escuelita. Así es, señor, se viene otra escuelita más, otra clase más. La escuelita de derecha. ¡Ay, el profe! Señor, la camisa de la colita es blanca, señor. Ah, ¿Qué pasa la camisa? No, tranquilo. Ya viene Aprobados todos ayer. Ahí viene profe. ¡El profe! Contento. Dice, profe. Best teacher. Feliz. Muy bien en su examen. Profe. Muy bien. Buena chote. Ahora nos toca otro tema muy importante también. Prefiero dictarles y después le tomamos examen al final del... ¿Examen otra vez? No, pero ya no, pues. rato el... Examen no. No. Sí. Todavía reclama. Es el colmo ya, Buen profe. terrero del profe. A ver, profe. comencemos. Sí. ¿Qué A ver. significa identificación étnica y por qué es importante responder sobre esta pregunta? Ya. A ver, identificación étnica es cómo se reconoce una persona con algún pueblo originario. Puede ser indígena de la Amazonía, indígena del Ande, puede ser sambo mulato, o sea, afrodescendiente, puede ser Nikkei, puede ser Tuzán, puede ser una persona mestiza, porque acá en el país, si no tienen de Inga, tienen de bandido. Claro que sí. Eso sí, profe. Entonces, Si no le gusta ir a la esquina a comprar. Ya ahí nomás. Profe, una preguntita más, profe. Ahora, ¿las preguntas del tema en cuestión son bastantes o pocas? No, para el tema de identificación étnica son dos preguntas. ¿Ya? Primero es cómo te autoidentificas Ajá. de acuerdo a tus pasados, ¿Ya? no a tu pasado, Ya, no. a tus antepasados. Ya, mi pasado Ya. no condena. Antes del voto. A tu... De acuerdo a tus antepasados y costumbres, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, mi madre es ancashina. Claro.
y mi padre es pisqueño. Mi madre es indígena de la sierra y mi padre es sambo. Ya. Ahora, ¿cómo yo me identifico? ¿Cómo yo me siento? Y me gusta la comida De los dos lados. de los dos lados. Me gusta el cuy, como me gusta el chicharrón, me gusta el Tiene tamal. pinta, profe, con melón. Profe, una pregunta. ¿Y qué pasa si no quiero responder? No, nosotros, los censistas, le van a conversar con usted y lo vamos a convencer para que se pueda identificar. ¿Y por qué es importante que se identifiquen? Es importante porque necesitamos conocer cuántas personas existen en el territorio nacional que tienen una autoidentificación, para visibilizarlos, para cerrar brechas. No se olviden, miren, los indígenas de la Amazonía, el 54% son pobres. 20 puntos menos son los de la sierra. Y la mitad es con respecto a la costa. Entonces necesitamos cerrar brechas. Correcto. Perfecto, profe. Ahí está. Ok. Profesor, yo también tengo una preguntita. Sí. Es que estoy en un dilema. A ver, Porque, por ejemplo, mis Siempre. abuelitos son chinos. Mi papá es Acalagua. Mi mamá es blanca. Y yo soy characata. Entonces, tengo que responder. ¿cómo usted se siente? ¿Cómo se identifica usted? A ver, No es necesario que... Toma el apunte. Ya, por favor. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo se ¿cómo me autoidentifica? siento? No, en la silla no. ¿Cómo se siente como persona? Ya. Y otra preguntita más, profesor. ¿Por qué es importante responder sobre mi lengua materna? Ah, Estoy muy chancón hoy día yo. está bien, muy buena la pregunta. Ahora, profe. Bueno, hay que responderle bonito para que me entienda, ¿no es cierto? Masticadito, masticadito. Así como manzanitas y peritas. Por favor, profesor, con paciencia. ¿Sabes por qué es importante la lengua? Porque necesitamos, así como les he manifestado, hay que cerrar brechas. Necesitamos conocer también los niveles educativos de toda la población que tiene alguna identificación étnica. ¿Para qué? Para que existan colegios bilingües. Claro. Que hablen la lengua originaria y hablen el castellano. Por eso es que necesitamos tener la información de la lengua materna con la que usted aprendió a hablar en la niñez. Techer. Muchas gracias, profesor. Ah, pues ya, cánsate, pe. Techer, una preguntita. ¿Y si el censista no hace la pregunta sobre la identificación étnica, yo se la tengo que pedir o me hago el gil nomás y ya lo... No, la pregunta, usted está en su derecho de autoidentificarse. Tiene que pedirle al censista que le haga la pregunta. Ah, choro. De todas maneras tiene que hacerle la pregunta. Gracias, Profe, y profesor. una preguntita, y si yo soy de piel blanca, pero digo que soy de piel trigueña, ¿pasa algo? No te Usted de crees. piel blanca, Pero digo que soy trigueña, ¿pasa algo? no, es como usted se identifique, Ah. como usted se sienta. Ok, gracias. ¿Cómo te autopercibes? Ay, qué bonita Porque Blanca palabra. Blanca no tiene ni el alma. Yo creo que va a ser mi jefe de práctica. Ahí está, ¿no? claro. Ahí está, Me va a ayudar en la cátedra. Claro. Profe, ¿el informante calificado debe responder sobre la identificación étnica de su familia e inquilinos? No, No. No entendí. solamente va a responder por su familia. Y los inquilinos van a responder también la pregunta. Muy bien, profesor. En el Clarísimo. Máxima para clarísimo. Censos Nacionales 2025. ¡Sumamos Perú! Sí, mi profe Gaspar. Ahora sí, señor, esta es la escuelita del INEI. Y continuamos con todo el programa aquí en Habla Chino con tremendo invitado, de verdad. Ahora sí, llegó el turno de presentar a un gran invitado. Es el director de cine peruano más influyente e importante de nuestra historia. Él es Francisco Lombardi. Sí, señores, Francisco Lombardi, qué lujo aquí en Habla Chino. Director que ha marcado nuestras vidas en el cine peruano, ¿ah? Imagino que has estado por todos los programas porque estás en pleno estreno de película, Francisco. Ya sé lo bravo que es eso, ¿no? Sí. Es duro. Pero a continuación veremos solo un poco del reconocido y exitoso trabajo del cineasta Francisco Lombardi. Una de sus películas, sus logros internacionales y los nuevos proyectos que viene preparando. La nota es de Gabriela Rodríguez. Adelante.
y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, organización que entrega los premios Oscar. Además, es el peruano que ha llevado el cine un escalón más arriba y que ha puesto a nuestro país en el ojo del mundo. Un cineasta digno de admirar y aplaudir. En Tacna, al terminar el colegio, cogió maletas y se fue a Argentina a la escuela de cine de ese país. Cuando volvió, reforzó lo aprendido en la Universidad de Lima. Junto a su cuñado, la empresa Inca Films, y Muerte al Amanecer fue su primera película. ¡Juez mentiroso! El éxito de esta primera obra le permitió continuar creando nuevas historias, como Cuentos Inmorales. ¿Qué hacías con Claudia? Iba a hacer tu... A una jovencita, Ivonne Francinet. Chompa nueva, peinado nuevo. Hasta mañana. Chao. Las películas de Lombardi tienen una particularidad. Muestran, en su mayoría, la realidad de nuestro país. Los Perros estuvo seleccionada para Cannes y le permitió ganar la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Lombardi es sin duda uno de los cineastas que está grabado en la mente de los peruanos y sus películas son parte de nuestra historia. La primera película que vi de Pancho Lombardi muy chiquitita, Caídos del Cielo. La tengo aquí. Caídos del Cielo, de Francisco Lombardi, Perú. Esta noticia, este premio será una noticia estimulante y muy agradecida. La clásica, La Boca del Lobo, que uno lo puede ver una y mil veces. ¿Qué pasa, Roca? Pruébame la mía a todos. Épica, Pantaleón y las visitadoras. Voy ser una de las visitadoras. Chica, Creo que ella podría ser una de las visitadoras hoy en día. Chica, todavía se puede. A mí me encanta, no se lo digas a nadie, es increíble. ¿Sigues pensando igual o has cambiado? De su carrera permite que nuevas generaciones vayan conociendo sobre su gran trabajo. Pancho es un ícono, ¿no? Es el gran referente de los directores de cine del país, ¿no? El tacneño fue también directivo clave de Cristal en la época en la que el club tuvo un tricampeonato y llegó a la final de la Libertadores. Silvana es una joven actriz quien ha tenido la oportunidad de protagonizar la nueva entrega de Lombardi. Porque haya podido apostar por nosotros y creer en mi trabajo, para mí ha sido realmente un regalo y un reto poder trabajar con él porque es un director que sabe lo que quiere. Había muchos momentos en los que era la única chica, entonces siempre estaba preguntándome como ¿cuáles son tus galletas favoritas? ¿Qué quieres recibir? No solamente a un gran director, sino también a un gran ser humano. Para dicho fin, tuvieron que grabar en la selva del Perú. Solo recuerda esta escena gloriosa donde salen todas las visitadoras, ¿no? Pasando lista. 1 Pechuga, 2 Sandra, 3. Hoy en Habla Chino estamos de manteles largos, pues tenemos al gran Pancho Lombardi en el set. Es realmente una alegría de ver a Francisco Lombardi en el set y vamos a hablar con él de todas las películas. ¿Ah? Todo. Yo he escuchado una entrevista que ha dado Pancho al Comercio, donde ha escogido 4 películas y me ha sorprendido. Yo le voy a mostrar mi desacuerdo. Le voy a decir cuál debería estar en esa lista de 4. Señor.
Disfrute de las más de 200 variedades de platos que ofrece Don Buffet. Elige entre criollos, marinos, orientales, internacionales y mucho más. Los esperamos en los centros comerciales Plaza Norte, Mall del Sur y Open La Marina. Don Buffet, ¿qué plato vas a probar hoy? Gracias, Don Buffet, auspiciador de Habla Chino. Ahora sí, señor. Vamos a conversar. De director a director. Bienvenido, Francisco. De verdad, es una alegría tenerte en el programa. Te cuento sobre esa entrevista. Me sorprendió porque tú escoges... Te pregunta la periodista, creo que es Sonia del Águila, te pregunta cuáles son tus 4 películas, las que consideras más importantes de tu carrera. Y tú respondes La ciudad y los perros, La boca del lobo, Caídos del cielo y Ojos que no ven. Y me sorprendió que no menciones, bueno, es un gusto personal, la que me parece tu película, para mí es brillante, que es Bajo la piel. ¿No la consideraste en ese grupo de 4? Me pareció extraño. Lo que pasa es que no, Bajo la piel yo diría que puede ser a lo mejor la mejor película. Pero cuando a veces te preguntan así de golpe, ¿cuáles son? Bueno, las que se tenían en ese momento, porque hoy yo diría que tengo entre 6 y 7 películas de las 19 que he hecho, que son películas que podrían estar, digamos, en ese nivel, que son las que más me han dejado satisfecho, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, porque Bajo la piel además se paseó por el mundo, ¿no? Tuvo críticas extraordinarias. Yo me acuerdo de haber visto Bajo la piel y salí conmocionado del cine. Ganó la Concha de Plata en San Sebastián. En San Sebastián, ¿no? Está bien. Vamos a comenzar con No te sobre. Señor. Acá con Pancho Lombardi en Habla Chino. Comenzamos. Preguntitas para nuestro director. No te sobre. Muy bien. Esta parte, Pancho, tengo 5 sobres, ya. Amarillo, verde, crema, rojo y naranja. Faltó celeste. Faltó celeste, qué pena. Escoge uno. No hay celeste hoy día, ¿qué pasó? Se olvidaron. Iniciamos la conversación. A propósito. A propósito. Y ahí te pregunta el público. Ahí está, señor. Estuvimos cerquita a la gloria. Ya saben ya que, bueno, Francisco ha sido presidente pues, de Sporting Cristal, hincha de Cristal. También estuviste en Bolognesi de Tacna. Ayudando al equipo de Tacna. Ese es tu equipo, ¿no? Muy ligado al fútbol. Pero escoge un sobre que quieras. El rojo. El rojo. Bolognesi. Vamos a ver, Bolognesi. Muy bien. Esta pregunta me parece interesante porque algunas películas que has hecho, o sea, no son de un guión original, sino vienen de una obra literaria, ¿correcto? Entonces, ¿qué tan difícil es adaptar una obra literaria manteniendo su esencia? La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras. Sí, mira, adaptar una obra literaria al cine, en el caso mío, o sea, mi manera de enfrentar ese tema es bien variado. O sea, puede ser que sea una novela que yo trate de ser lo más fiel posible a la novela, porque es una novela que me gusta mucho, La ciudad y los perros, por ejemplo, o puede ser una inspiración, ¿no? Un punto de partida para adelante. Por ejemplo, Bajo la piel. Bajo la piel es una película que se inspira en un libro norteamericano que nosotros no podíamos comprar porque... Carísimo los derechos. Y empezamos con ese libro que es El asesino dentro de mí, de Jim Thompson, es un escritor americano, pero como fuimos cambiando tantas cosas, al final ni siquiera puedes reconocer, ¿no? Pero esa es, por ejemplo, otra manera de encarar, ¿no? Claro. Que te inspiras como una cosa elemental, ¿no? Es un punto de partida, como una chispa. O sea que varía mucho, ¿no? Este libro que es La ciudad y los perros, o sea, me dijeron que lo leíste y de alguna manera te cambió la vida. Me cambió la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo vivía con mi padre era un gran lector, me daba siempre novelas, me daba libros, me estimulaba que yo leyera. Y yo leía, no era un lector tan voraz, pero leía, y un día eran novelas básicamente europeas o americanas, lejanas en el tiempo de lo que era mi día a día, y cuando yo leí La ciudad y los perros, que fue a los 16 años, fue para mí un descubrimiento de que la literatura era una cosa muy viva, y que tenía que ver mucho conmigo. Yo, en la novela estaban las calles por las que yo caminaba, claro. Yo estudiaba, era una Picasso de estudiantes, o sea, era todo tan cercano, tan vivo, que dije la literatura puede ser algo muy cercano, y a partir de ahí me volví un lector muy voraz. Te hago una pregunta porque ya La ciudad y los perros se adaptó
¿no? Y fue una película que también cambió un poco la historia del cine peruano. Mucha gente fue a ver esa película al cine. Mucha gente. Eran otros números, eran otros momentos, pero todo el mundo hablaba de la película. Es más, ni siquiera había métricas reales, digamos, de los números, de la cantidad de gente que iba a Pero cuando yo escuché que tú ibas a dirigir Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Y dije, pero qué difícil adaptar ese libro, porque quien ha leído Pantaleón es un libro además que tiene un montón de cuestión epistolar, o sea, las cartas que mandan los generales y que le responde Pantaleón, muy hilarante, muy divertido. Y decía, ¿cómo va a ser Pancho para no perder esa esencia muy sabrosa y trasladarla a la pantalla? ¿Cómo fue ese proceso para lograrlo? Mira, fue difícil porque es una de las películas que no hice por iniciativa mía, o sea, no es un proyecto que yo escogí, sino que me llamaron de un canal de televisión para hacer una miniserie sobre la novela. Ellos habían comprado los derechos de la novela. Y me llamaban y me insistían, y yo la verdad que no la quería hacer porque no encontraba la forma de acercarme a la novela, cómo la podía adaptar. Y ya Mario Vargas Llosa había hecho un intento y él mismo había dirigido y no una le gustó adaptación mucho, ¿no? Que salió mal, Sí. no, salió mal, parecía, mira, exagerando, parecía un sketch de risas y salsa, o sea, había convertido una obra literaria súper ingeniosa y muy divertida, buena en una cosa muy básica, muy elemental, porque es bien difícil combinar ese humor que tiene. Hay que pensar que de lo que se trata es de una empresa pues media loca, que es organizar un gran ejército de prostitutas para caminar por toda la selva llevando satisfacción a los soldados, ¿no? Sí. Pero esto tomado además con la seriedad con que lo toma Pantaleón, porque Pantaleón es un personaje muy rígido y lo que él le ordena, él lo va a hacer, pase lo que pase y tenga que atravesar lo que tenga que atravesar. Entonces, claro, Pantaleón se toma muy en serio eso y hay como una especie de contradicción en los textos que tú dices, ¿no? Van narrando y van contando las cartas. Los informes son muy serios, de cosas que son muy absurdas, pues, ¿no? Es lo que más risa da, ¿no? Claro. Lo interesante de a mí, ¿por qué finalmente yo acepté hacer la adaptación? Porque encontré que el personaje de Pantaleón podía ser un personaje dramático, porque yo hago dramas. A mí la comedia, sí, no, yo no tengo mucha capacidad para eso. Sí, poner bromas y humor, pero sobre la base de un drama. Y yo encontré un drama en Pantaleón que era... Pantaleón era un hombre que no podía hacer nada por propia iniciativa. Él recibía órdenes. Y cuando recibía órdenes las cumplía al pie de la letra y de manera brillante y eficiente. Pero cuando no tenía órdenes, era un ser completamente desprotegido, sí, absolutamente vulnerable, no sabía qué hacer. Y eso es dramático, porque eso le da un patetismo al personaje que me parecía a mí que eso lo hacía dramático, y que eso combinaba muy bien con toda la onda humorística que tiene en general la novela. Entonces eso lo trabajamos mucho con los guionistas, después con el propio Salvador. Hay una escena en la película, para los que la vieron, creo que la vio mucha gente, en la cual él le hace un homenaje a la brasileña, que es el amor de su vida, que lo ha puesto en conflicto con todos sus intereses, ¿no? Porque él es un hombre muy ordenado y cuando aparece la brasileña, la colombiana en la película, pierde el control de todo. Entonces, cuando se produce el asesinato de la colombiana en la película, él hace un discurso en el cementerio. Y es un discurso que hace que se toma tan en serio, es tan dramático que en verdad te conmueve. No sabes tú si reírte por todo lo que él dice, pues una servidora de la patria que ha dejado su vida. Y él es una prostituta que estaba haciendo ejercicio de producción. Entonces, esa contradicción me pareció a mí que revelaba bien lo que era la película, ¿no? Yo debo reconocer que fui al cine con mucho miedo. Yo soy un lector apasionado de Vargas Llosa. Y yo decía, esta novela no se puede hacer en el cine, ¿no? Y en eso me reconocí en el cine, estando como espectador, riéndome cuando tú pasabas pues a Salvador Solar escribiendo y escuchando cómo iban esas cartas, que tienen que leerlas. Pantaleón tienen que leerla y después ver la película, porque es impresionante la seriedad con la que se toma esta misión, una misión que raya con el absurdo, pero él se la toma totalmente en serio. Las palabras que usa, las prestaciones serán, ¿no? O sea, todas las palabras que cambia y modifica, es un militar pues así cerrado, ¿no? Es el genio de Vargas Llosa, ¿no? Porque es una novela hecha con un gran ingenio y con un sentido de humor que no se le conocía a Vargas Llosa, ¿no? Pero la película le da un poquito la vuelta. Cuando terminamos la película,
A mí Vargas Llosa me había dado toda la libertad para que yo hiciera la adaptación como me pareciera. A él le había gustado Los Cielos Perros, entonces él había tenido una mala experiencia adaptando él mismo a Pantaleón y me dijo, yo prefiero no entrar en esto. Pero me dijo, cuando la película la tengas terminada, yo la quiero ver primero que nadie. Cuando yo terminé la película, porque yo estaba en Washington, dando una cátedra en la universidad en Washington, y yo tuve que viajar con mis 11 latas, porque en esa época pues no había... En esa época. Me viajé con mis 11 latas y alquilamos una salita pequeña en Washington y ahí vio la película y se quedó muy sorprendido, porque me dijo, me sorprende mucho lo que has hecho porque has convertido en Pantaleón en un personaje muy patético. Yo no lo veo así, pero me parece perfectamente válido porque le da mucho drama, mucho espesor a la película y de verdad te felicito. O sea, quedó contento. Se quedó contento. Quedó contento, que eso es bien importante porque normalmente los escritores, cuando tú adaptas un libro para el cine, normalmente los escritores quedan descontentos porque hay partes del libro no están, o lo has cambiado, o él tenía una idea de quién podía ser el personaje y el personaje no va con lo que él creía. Pero yo tenía mucha suerte en eso, Aldo, mucha suerte, porque con Vargas Llosa ha sido así, con Ribeiro también, en Cayos del Cielo también él quedó contento, el mismo Fuguet, como No se lo ibas a nadie. Tal vez el único caso más discutible ha sido con Jaime Bailey, ¿no? Porque Jaime, tinta roja. No se lo digas a nadie. Ese de Bailey. No se lo digas a nadie de Bailey. No, como dijiste, Fuguet. Fuguet es tinta roja. Tinta roja, claro. Sí. Con Jaime sí, porque... ¿no le gustó? O sea, me llamó por teléfono, él estaba en Lima cuando fue el estreno, me llamó por teléfono a las 2 de la tarde del día del estreno y me dijo, acabo de salir del Jockey Plaza. Yo quería ver la película solo, porque habían funciones a las 12 del día. Claro. Estoy encantado, me ha gustado, qué bien, que no sé qué, ok. Sin embargo, el día lunes, 4 o 5 días después del estreno, veo una entrevista donde él se queja de que la película la siente como una traición. Entonces yo me quedé muy sorprendido, lo llamé y le digo, pero no entiendo. El otro día, no, es que lo he estado pensando bien y no estoy de acuerdo con que tú, al final de la película, no hayas hecho que el personaje, que es lo que yo quiero que salga, haya decidido salir del closet. Y tú no has dejado que el personaje salga del closet y eso no me gusta, no era lo que yo quería. Pero le digo, tú has leído el guión, o sea, tú sabes cómo era. Sí, pero viendo en la pantalla no... Después él ha declarado hace poquito, porque a veces veo el programa que él tiene, hace poquito ha declarado que entiende que la película que es una muy buena adaptación, mejor que las otras que le han adaptado. Y creo que se ha reconciliado un poco con la película, con el tiempo. Estuvo acá sentado en el set Emil Rancosío, que estuvo en No se lo digas a nadie, en una escena, pues que todo el mundo recuerda mucho. Muy jovencito. Jovencito, tenía creo 16, 17 años. Sí. Y contó una anécdota que nos sorprendió a todos. Dijo que Pancho quería un plano de nuestros penes erectos y nunca se consiguió. Porque según Emilra decía que hacía mucho frío y que era humanamente imposible. ¿Cómo manejas esa situación? Claro, o sea, la primera impresión de Santiago Maguil al acercarse a él él está definiendo un poco su sexualidad, ¿no? Entonces cuando se encuentra con este chico y los dos están en esta especie de lagunita que hay, él siente que podría haber la posibilidad de lanzarse, ¿no? A ver si le da por el otro. Entonces ahí empieza la idea de tocarse, ¿no? Para ver si tenía una erección, pues él. Y más bien se molesta, pues él mismo, claro, ¿no? O sea, pero no hubo la posibilidad porque efectivamente no... Era mucho frío. Sin embargo, como anécdota, en las escenas de desnudo que tenía Santiago va a un burdel en la película. Con Vanessa Roviano. Entonces, el tema de Santiago Gel, una vez que empezaba a hacer cualquier escena que tuviera algo de erotismo, inmediatamente él sí tenía una erección. Entonces, cuando íbamos a hacer la película, en la escena se supone que él no podía con la prostituta. Claro. Ahí donde se da cuenta y la prostituta le dice, lo que pasa es que tú creo que eres mariconcito, seguramente que no vas a poder. Pero en la escena, inmediatamente empezaba la escena y el tenía una erección, entonces no podíamos filmar la escena. Entonces a una persona de la producción se le ocurrió y me dijo, mira, vamos a, como había un lavado previo al acto sexual como se hacía antiguamente en los burdeles. Entonces una de las chicas me dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a preparar un valecito con hielo. Entonces, antes de que empiece la escena, vamos a poner el hielo ahí. La lau.
y ahí que se le congele un poco, para, por lo menos para que al comienzo no esté con erección. Entonces era bien gracioso porque yo decía, a ver, vamos a hacer la escena ya, ¿listos? Ok, sonido, cámara, hielo. Acción. ¡Qué buena! Así era. Pero, mira, escúchame, me estás haciendo recordar la escena, ¿no? Que es el papá, que era el gran Hernán Romero, que acaba de fallecer, lo lleva al burdel a Santiago Mail, que es Joaquín, ¿no? En la película, lo lleva, y si no mal no recuerdo, igual en el plano salió Santiago erecto. Sí, hay no, porque no se pudo, ya no se pudo, ni el hielo pudo. Hoy día al comienzo, pues, pero pasaba el rato y Santiago era muy desinhibido. Él terminaba la escena y él seguía caminando cada rato por el set. No pasaba nada. Es un caso curioso, porque yo he hecho escenas muy fuertes. En Pantaleón, por ejemplo, habían escenas bien tórridas entre Salvador y la colombiana, y ahí jamás hubo para nada una erección. Normalmente los actores te dicen, cuando están para filmar una escena, estás pensando en cualquier cosa, estás nervioso. Está el técnico acá, o sea, es bravo. Es bravo. Yo te voy a contar algo. Yo fui a ver Pantaleón Las Visitadoras al cine Orrantia, que ahora es una iglesia, ¿no? Pero fui a ver al cine, el cine estaba lleno, completamente. A mí me han pasado dos cosas con películas de Pancho Lombardi vergonzosas. Estaba sentado y en eso está la escena de Angie Cepeda que se saca la ropa adelante de Pantaleón. Impresionante. No, una cosa de loco. No, yo estaba con mi enamorada en ese momento, y yo no sé por qué solté un sonido. ¿Cómo cuál? Fue así como... Una cosa así, y no, así, fue así como que... o sea, era el comienzo de... ¡Ala! ¿No? Una cosa así. Y fue un broncón. Que porque hemos venido a ver esta película, que tú ya sabías, que seguramente ya te habían contado, que... No, yo no sabía nada. Yo ni he leído el libro, le dije, no sé nada. Pero fue un momento feo. Y otro momento que me pasó fue en No se lo digas a nadie. Yo fui a ver No se lo digas a nadie en el Cine Pacífico, si no me olvido. Claro. ¿Ya? Y Hernán Romero le hizo una frase a Santiago Mail. El cine también estaba repleto. Esa película generó muchísima expectativa. Claro. El libro había generado una gran expectativa, la película aún más. Y Hernán Romero dice, un hijo maricón hubiera preferido Mongolito o algo así. Sí, así es, exacto. Y yo me reí y nadie se rió. Entonces yo me reí porque me dio risa cómo lo dijo Hernán Romero, o sea, no machista, claro. Papá sí tenía su bigote de Hitler, ¿no? O sea, lo soltó y yo, y la gente volteó así. O sea, varios me cuestionaron y yo me había reído. Esas dos cosas me han pasado en tu película, Pancho, ¿no? Y ese personaje, de hecho, ese bigotito que le pusiste fue por Hitler, ¿no? Sí. Creo que fue un error, porque... ¿Ah, sí? Me acuerdo que sí, porque un crítico de cine me dijo después, que ya el personaje era lo suficientemente machista como para que eso ya era reforzarlo. Un poco caricaturesco. Puede ser que tuviera razón. Muy bien. Pero la película, continuamos. Fue buena, la película fue... Sí. Muy bien. Además que si hablamos de Pantaleón, recordamos pues momentos memorables, ¿no? Total. Angie Cepeda, Salvador, que es impresionante. Sobre Pantaleón, una última cosita que puede ser interesante para que veas la influencia que tenía Angie Cepeda. Nosotros estrenamos Pantaleón en Chile, porque llegó un poco la onda en Sudamérica de que la película había sido un gran éxito. La novela de Vargas Llosa y todo lo demás. Entonces estrenamos en Chile y la película los primeros días, los cines con muy poca gente. Entonces a mí se me ocurre llamar a Angie. Y la llamo a Angie y le digo, Angie, ¿tú crees que te podrías venir a Santiago? Te mandamos un pasaje, ¿podrías estar desocupado? Sí, puedo ir. Y vino Angie a Chile y se presentó en televisión chilena. ¿Ya? Una aparición de Angie y los cines empezaron a llenarse en Chile. O sea, la importancia de Angie... O sea, si tú tienes que pensar en esas escenas de desnudo, creo que es el desnudo más impactante de la historia del cine peruano. De lejos, además, porque es medio inesperado, además, o sea, no la ves venir, ¿no? Como está papá y ves la cara de Salvador que está dando, es increíble ese momento, de verdad, mágico. Seguimos. Amarillo, verde, crema, naranja. Verde. No voy a escoger crema de ninguna manera, sí, ya lo vi. Jamás. Ya lo vi. Me parece bien. ¿Te parece bien? Dice el otro. ¿Cuál fue
la escena más difícil que te ha tocado dirigir en toda tu carrera, o las más difíciles, 3, no sé, pero cuál tú dices, esta me costó poder terminarla? A ver, una escena muy difícil es la escena de la ruleta rusa en La Boca del Lobo. Llegar, digamos, a ese clímax, ¿no? Con los actores, esa es una escena. Mi memoria no es muy buena, pero a ver, ¿qué otra escena fuerte, importante, que también costó? Esa escena la vamos a ver dentro de un rato, es una escena memorable, histórica, con tu actor fetiche Gustavo Bueno, con Toño Vega, que qué pena que no siga actuando, porque es impresionante, muy buen actor. Impresionante lo que hicieron en esa escena. Otra escena que fue difícil fue la escena final, o casi final, de Caídos del Cielo, cuando tuvimos que armar toda esta coreografía con el chancho que se va a terminar devorando a Delfina Paredes. Es otra escena complicada. ¿Pero nunca tuvieron el chancho con Delfina adentro del corral, o sí? Sí, claro, Delfina se cae al suelo y el chancho le viene encima. Y la pobre Delfina, que ya era una persona mayor, con una profesionalidad impresionante, una tremenda actriz también. Los actores siempre comentan algo sobre ti, ¿no? Y dicen, Pancho Lombardi se acerca a ti. A mí me lo dijeron cuando tuve la suerte de estar en tu película. Pancho te va a decir 2 cosas nomás. No te va a meter mucho flor, te dirige a los actores con 2, 3 frases, dos indicaciones. Ese es tu estilo, Pancho, siempre. O sea, no abundar, sino ser muy directo con el actor. Depende, porque puede ser que sea un personaje. Lo importante es que tú tengas el personaje claro como director y que esa visión que tú tienes del personaje también la tenga el actor. Entonces, cuando se produce esa coincidencia, todo se hace muy sencillo. Pues ya tú sabes cómo el personaje reaccionaría frente a tal o cual cosa. Pero es importante que el actor, digamos, entre al personaje, lo entienda, ¿no? Y eso es lo que puede costar más, sobre todo en papeles complejos, ¿no? En papeles que son protagónicos, y sobre todo en papeles en los cuales tienes una comunicación con el actor, con un actor que tiene formación teatral o que tiene formación académica, porque es mucho más fácil comunicarte, claro, ¿no? Que él puede emplear todos sus mecanismos que tiene de actor, si es que entiende el personaje, puede incorporar eso, ¿no? En cambio, cuando trabajas con actores amateurs, que también me ha tocado, la cosa es mucho más simple, tiene que ser mucho más concreta. O sea, varía, ¿no? Varía mucho. Perfecto, muy bien. Una pregunta más antes de abrir esto. Entre las escenas que has mencionado de dificultad, ¿te genera dificultad dirigir una escena de sexo? ¿Te complica? ¿De sexo? Sí. O sea, uno ve su plan de rodaje y dice, día 14 me toca esta, ¿cómo voy a hablar con los actores para conseguir lo que quiero? Es muy importante que los actores que van a interpretar esa escena tengan una relación buena entre ellos, o sea, que tengan simpatía, que puedan... Química. Porque en realidad es jugar, ¿no? Entonces tú empiezas con los actores a ver, más o menos tú le vas sugiriendo qué podría estar pasando, ¿no? Cuál podría ser la posición, y tienen que entrar ellos en este juego, porque si no entran, yo recuerdo que por ejemplo en una película que se ha muerto un magnate, de las primeras películas, claro, que hice, con Marta Figueroa. Ahí, por ejemplo, Marta Figueroa y Orlando Sacha no había eso, no había esa conexión, por diferencias generacionales, qué sé yo, pero no había. Entonces no hay ahí, tú no sientes en la película. Y ahí tienes que tomar otra decisión como director, replantear cómo querías tu escena. Replantear un poco, efectivamente, no tienes que buscarle el ángulo, a lo mejor no hacer tal como lo habías concebido inicialmente. Al final siempre se soluciona, ¿no? Pero claro, es mucho más creativo cuando los actores juegan un poco entre ellos y entran en esa complicidad, ¿no? Perfecto. Hay escenas muy difíciles, me he olvidado de una que fue muy difícil. En Pantaleón y las Visitadoras hay una escena en la cual ya Pantaleón ha caído totalmente rendido a los encantos de Angie, del personaje de Angie. Y hay una escena en la cual Angie está encima de él, sentada encima de él, y la cámara hace un movimiento circular. Entonces una escena larga, más o menos larga, digamos, en la cual tiene que haber el movimiento que están ellos teniendo relación, ¿no? Y hicimos un primer ensayo y Angie me dijo, esto no lo puedo hacer.
Ella había sido muy obediente, una maravillosa actriz, como persona también. Pero me dijo, no, esto ya, esto es pornografía. Entonces, bueno, ¿cómo la convencemos a Angie? Le digo, Angie, pero mira que es un momento importante, es el momento en que se va a caer todo, porque ahí es donde lo llaman y empieza a caerse todo. Hagamos unos ensayos vestidos, que tú estés vestida y vamos a encontrar una forma en que no haya un contacto tan directo. Tenía además una relación muy buena, muy amigable, Salvador. Muchísima relación con Salvador del Solar. Eso ayudó, ¿no? Entonces hicimos unos cuantos ensayos y me dijo, si te parece inevitable, la haré, pues, me dijo. Pero hazme un favor, tráeme un vaso de whisky. Entonces se tomó el vaso de whisky y me dijo, espérame un ratito. Y cuando ya el efecto un poco de la desinhibición le hizo efecto, dije, vamos con la escena, pero que sea una toma. Bien al camarógrafo, podíamos ensayar varias veces, una sola escena. Y sí, esa escena fue difícil porque casi como una rebelión, ¿no? de la actriz, ¿no? A pesar de que era tan dulce y tan buena, ahí fue como llevar el tema a un extremo, ¿no? Ya para ella fue como... Para ella era complicado. Vamos con una de estas 3 preguntas. ¿Amarillo, crema o naranja, Pan? Crema. Ahí está, crema. ¿Cómo que no, señor? ¿Cómo que no? Respete el hinchaje. Vamos a hablar de fútbol también, Has hablado un poco de todo eso en tus películas, ¿no? Son 19 películas. Pero ¿hay algún tema que todavía tú sientes que no has tocado, pero que te gustaría en algún momento enfrentar? Más que idea, un tema, algo sobre lo que no has hablado. A mí me gustaría poder hacer una película de la relación padre-hijo. Pero no encuentro la forma. Yo tenía una relación muy bonita con mi papá. Mi papá falleció joven y falleció cuando yo no estaba en Lima. Nos despedimos con mucha tristeza porque yo me fui a Canadá supuestamente para hacer cine, porque en esa época no había cine en el Perú. Y al poco tiempo que estaba en Canadá él falleció, y además falleció solo, porque yo vivía con él. Y falleció solo y yo me sentí muy dolido, ¿no? Entonces en algún momento quería recuperar, porque él sentía... A ver, mi padre era un lector apasionado. Yo creo que su sueño siempre fue ser un escritor. Al final fue periodista, pero él quería ser escritor y quería tener una dimensión mayor, ¿no? Tenía una gran ambición en estos aspectos creativos, literarios. Y al final lo fue ganando la rutina, la familia, las obligaciones, y nunca pudo hacerlo. Entonces cuando veía que yo escribía y que sacaba mis notas en el diario, se ilusionó mucho con la idea de que yo superara un poco lo que él había sido como proyecto de vida de él, ¿no? Y entonces me quedé yo siempre con la sensación de poder hacer como un homenaje a él, haciendo una historia que sea con él, pero no he encontrado la horma dramática para encontrar esa historia. Sería muy diferente mis películas, pero sí me muy diferente tus películas y sería casi autobiográfica también, ¿no? De alguna manera. Así es. Cosa que no has hecho. Efectivamente. Sí. Bien, sería una... Muy bien. Tenemos una última pregunta. ¿Amarillo o naranja te vas a salvar de una de estas dos? Yo creo que naranja. Naranja. A ver, ¿qué te salvaste? Está bien. ¿Es verdad que cuando tenías 21 años ya eras director de un dominical? Sí. ¿En serio? Subdirector. Cuéntanos eso un poquito, porque es una edad bien temprana para ese puesto, ¿no? Sí. Bueno, yo entré a trabajar al diario Correo, porque mi padre trabajaba en el diario Correo, entonces yo iba mucho al diario. Esto lo he contado justo, hace un ratito he tenido una exhibición de tinta roja en la Biblioteca Nacional. Ya. Había una función con mucho público, ha sido muy bonito, y estábamos hablando de Tinta Roja, que es una película sobre el periodismo, ¿no? Entonces hice esa película precisamente por la época en que yo trabajé periodista y me acordaba muy bien de cómo había sido todo ese proceso. En el caso de Tinta Roja, ¿cómo me preguntaste tú exactamente? No, o sea, primero que... que cómo llegué. Sí. Entonces, claro, como mi padre trabajaba ahí, yo empecé a hacer prácticas en el diario Correo, pero como tenía facilidad para escritura, pues yo pensaba inicialmente, yo pensaba ser escritor, no
o sea, cineasta era el sueño, Claro. pero lo concreto que podía hacer era escribir. Entonces, muy rápidamente, primero me mandaron a voltear todo lo que eran las escenas del diario Suceso, del dominical del domingo de Correo. Entonces yo llegaba los jueves y todo lo que era inactual lo volteaba. Y poco a poco fue pasando el tiempo y de voltear eso, como hacía casi todo el diario yo, terminé siendo su director cuando tenía 21 años. 21 años. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente etapa del programa, donde vamos a ver algunos fragmentos de películas de Pancho para tener el lujo de poder comentarlas con él. ¡Acción, señor director! Sí, señor. Y hielo también, hielo. Por favor, se viene. ¡Acción, señor director! Vamos a ir por las 4 películas que ha mencionado en la entrevista del Comercio Pancho Lombardi. Primero, vamos con la ciudad y los perros. Primera escena que vamos a ver con Pancho. Desde el primer momento que ingresaron a este colegio, ustedes vieron que iban a educarse bajo 3 valores fundamentales que constituyen nuestro lema: disciplina, moralidad y trabajo. Esta escena es durísima porque es la degradación del soldado Cava, ¿no? Por haberse robado el examen. Me acuerdo que era emocionante verla porque el chico no había sido, o sea, era parte ¿no? Pero él fue el que tuvo que asumir y ser degradado de esa manera. ¿Cómo fue trabajar con estos chicos que eran tan jóvenes, Pancho, para explicarles la gravedad de cada escena? Mira, trabajar con actores jóvenes que tenían una cierta formación, porque estos todos son chicos que estudiaban, estaban comenzando en segundo año en las diferentes escuelas de teatro. Bueno, de esta película salieron grandes actores, ¿no? Claro, Miguel Isa, Aristóteles Picho, Miguel Isa, Toño Vega, Juan Manuel Ochoa. Desconocidos. En ese momento, ¿no? En ese momento, completamente. Igual como es en El Corazón del Lobo, que... Estás trabajando con gente nueva, mucha gente... Todos nuevos, porque claro, como era... Bueno, pero ese es el tema de la otra película que a lo mejor lo tocamos en otro momento. Sí. Pero... yo empecé a notar que tenía habilidad para eso, porque creo que es una de las cualidades que tengo como director, que es conseguir construir personajes y buenas actuaciones, ¿no? Construir el personaje y hacer que los actores, por eso tantos actores de mis películas han ganado muchos premios fuera. El más grande, el más importante, el de Gianfranco Obrero en el Festival de San Sebastián, donde ganó el premio al mejor actor. Es el festival en español más importante del mundo y lo ganó un actor peruano. Ese es un hito. Pero además han ganado premios Diego Berti, ha ganado premio José Luis Ruiz, ha ganado premio... en fin, claro. No recuerdo todos los nombres, pero en muchos casos han ganado. Y eso habla bien, por un lado, de los actores y por otro lado, de que le he encontrado la manera, digamos, de sacar el mejor provecho de los actores a partir de mi método, que es conversar mucho con ellos, en el sentido de tratar de generar un ambiente grato en el rodaje. No verás tú a mí dando gritos, ni sobre todo poniendo tenso al actor, dándole indicaciones demasiado severas, sino al contrario, tratando de darle la confianza para que esté relajado y para que pueda sacar lo mejor de sí mismo. Vamos con otra escena de La ciudad y los perros que es emocionantísima, de verdad, durísima. Vamos a verla. Apenas se metieron al calabozo, vino Gamboa y abrió los roperos y encontró de todo. Nos han llovido papeletas sin consigna y estamos todos fregados. Así, ¿no? ¿Y yo qué chucha tengo que ver con eso? Tú dijiste que si te fregaban nos amarrabas a todos. Y ya vemos que lo has hecho, Jaguar. ¿Sabes lo que eres? Un soplón, un amarillo, un traidor. En nombre de todos te digo que eres un asco, Jaguar. Ya nadie te tiene miedo, ¿me oyes? Dile que está diciendo mentiras y rómpele la cara. No te metas, Boa. Tú sabes perfectamente que él ha sido soplón. Tú y el Rulo lo saben. Ya nadie te tiene miedo, todos te desprecian. Dígale, muchachos, lo que es. Soplón, 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 soplón. Ahí.
Todos los cadetes ahí se rebelan contra el antagonista de la película, que es el jaguar interpretado por el gran Juan Manuel Ochoa, ¿no? Esa película resume, digamos, una de las ambiciones que yo tengo como director, que es generar situaciones de gran contenido dramático y que van comenzando a construirse y a crecer hasta llegar a un punto, ¿no? Y esa escena lo expresa muy bien. Sí, claro que sí. Es una tremenda escena, sí. Ahí también está Pablo Serra, Aristóteles Picho, Miguel Isa, el Encaso. Después todos se volvieron actores inmensos, ¿no? Hay un gran texto, ¿no? Hay un gran texto y una gran escena escrita en el libro de Vargas Llosa. Nosotros lo hemos ilustrado, afortunadamente, con Eduardo Adriancén. Claro, Eduardo Adriancén es el esclavo. Claro que sí. Muy bien, vamos con la boca del lobo, primera escena. ¡Ey! ¡Luca, para acá, para acá! Bueno, es cuando encuentran a sus compañeros. Sí. Esta fue una película polémica, ¿no? Se habló mucho en los programas de política sobre esta película, se discutía mucho cuál era, la gente decía, ¿cuál es el mensaje que está queriendo decir Pancho Lombardi, ¿no? Bueno, yo lo que estaba tratando de decir en esa película, bueno, es un caso real, o sea, yo lo que hice fue graficar algo que había ocurrido, con pequeños detalles, digamos, de ficción, pero básicamente fue una matanza espantosa de las muchas que ocurrieron en ese momento. La primera etapa de la guerra contrasubversiva, que fue muy cruel y que fue muy ciega, porque se confundió mucho a campesinos con terroristas y ahí hubo muchos abusos. Después viene la segunda etapa, que es la etapa donde se emplea inteligencia, viene la ley de arrepentimiento, y ahí es donde se tiene el éxito en la lucha contra Sendero. Pero era importante ver esto, ¿por qué? Porque nosotros vivíamos en Lima, y en las ciudades de la costa en general no había conciencia de lo que realmente estaba pasando con los campesinos, lo que estaba pasando en el interior del país, donde Sendero había comenzado a tomar un protagonismo muy grande y habían cosas horribles que estaban pasando. Pero desde Lima y desde la costa lo veíamos como algo un poco ajeno. Lejano. Así es, lejano. Y yo lo que quise es traerlo a la conciencia de la gente que vivía acá. No pasó mucho más tiempo para que Sendero llegara a Lima y empezara con todo lo que fueron los coches bombas. Parata. Exactamente. O sea, fue como, de alguna manera, tomar conciencia de lo que estaba pasando. Yo creo que fue bien importante porque se discutió mucho la película, hizo mucha polémica, ¿no? Y sobre todo para mí, ¿no? Yo diría que el aspecto más importante de mis películas, lo que yo siempre trato de rescatar, es que de alguna manera ayuden a generar pensamiento crítico, ¿no? Que la gente esté informada, y que la gente esté informada bien, ¿no? Esta es una de las escenas más importantes, creo yo, del cine peruano. Vamos a verla, adelante. Teniente, por favor, reflexione. Usted no es cualquiera, usted es el oficial aquí. ¡Basta ya, carajo! ¡Suéltame, mierda! ¿Se han vuelto locos? ¿Quieren que estos se maten? ¡No se meta, sargento! ¡Usted no se meta! ¿Tú me has dicho, no has oído? Ya ganaste, Luna. No puedes obligarlo a disparar. ¡Tú no eres un asesino! El asesino es él. Y usted lo sabe muy bien, sargento. No tiene ninguna opción. No puedes obligarlo. No obligo a nadie. Si no es lo suficientemente hombre que lo diga, ya que acabó todo. Yo le inventé las reglas. ¡Dispara! ¡Dispara tú! ¡Dispárame tú! Yo no tengo miedo de morir. ¡Mátame! ¿Qué tal es? Es fuerte. ¿Qué tal es? ¿Qué va a pasar con ese disparo? O sea, te quedabas viendo, ¿no? Ese enfrentamiento. ¿Qué tan tenso fue grabar esta escena para ti, Pancho? Con esos actores no fue muy difícil. No fue muy difícil. Muy buenos actores. Lo que pasa es que ahí lo importante es
ir generando como en la anterior, ir generando de a poco una cosa que va creciendo, esa es una de las fortalezas que yo tengo como director, ¿no? Que sea hacer como crecer un elemento que empieza con un conflicto y termina en algo muy explosivo. Antes de ir a la siguiente película, ¿cómo se pueden emparentar La Boca del Lobo con la película que has estrenado, El Corazón del Lobo? ¿Qué tienen en común? Más allá del tema del terrorismo, evidentemente, ¿no? Tienen en común, me acabo de acordar que han hecho una edición en la compañía productora, en La Soga, han hecho una edición comparando algunas escenas de una película y la otra, y hay escenas que son, o sea, encuadres que son muy parecidos, pero las películas son muy diferentes, porque en realidad hay un vínculo entre ellas, y es el siguiente. Como yo había comentado, yo quise hacer desde la perspectiva, en esa época, en ese momento, en el año 88, desde la perspectiva de un grupo de uniformados que llega a un pueblo y se produce todo este choque cultural que hay ahí, ¿no? Pero el punto de vista era de los uniformados. Y siempre me quedó la sensación de que tendría que haber mirado también desde el otro lado. Lo que pasa es que Sendero Luminoso en esa etapa era todavía un fantasma, era un fantasma que aparecía y no aparecía, no se sabía muy bien qué había detrás, hasta que poco a poco empezó a aparecer ya en las ciudades, pero en esa época era como un fantasma y no lo habíamos. Entonces yo quería hacer una película que nos descubriera un poco cómo era Sendero, para completar un poco una visión un poco más generalizadora, ¿no? Más completa. Claro. Y entonces encontré este libro de Carlos Enrique Freire, El miedo del lobo, que cuenta la historia real de un niño que se llama Aquiles en la historia y que es secuestrado por Sendero Luminoso y pasa 10 años, que es lo que crece y se vuelve un adolescente, dentro de uno de estos campamentos, uno de estos escuadrones de Sendero Luminoso. Y entonces podemos ver el día a día de esta gente, o sea, podemos ver cómo se comporta, cómo se relaciona entre ellos, cuáles son los valores que hay entre ellos, cuáles son las suspicacias, los miedos, porque en realidad Sendero funciona en base a miedo, incluso internamente. Y la película intenta descubrir todo ese mundo desconocido de Sendero Luminoso a partir de la mirada de un niño que va creciendo, se vuelve adolescente y que en realidad no logran adoctrinarlo, o sea, él sobrevive y por lo tanto acepta los encargos que le dan, pero siempre tiene la idea de huir y de poder encontrar la libertad. Esa es la historia de la película. El Corazón del Lobo está en cines en este momento, y es una obligación ir a verla, vayan a verla ya, vayan a verla, que el cine peruano tiene que pelear siempre en las salas. Actúan Jared Vicente, Silvana Goicochea, Víctor Acurio, Paul Ramírez, Alberi García, y está basada en la novela El miedo del lobo de Carlos Enrique Freire. Está en cines en este momento, y le ha ido bien el fin de semana, por suerte, le ha ido bastante bien. Está yendo bien, está yendo bien. Caídos del cielo. Tremenda. Antes de eso, yo les tengo que decir que el primer momento de popularidad que yo viví fue por Caídos del cielo, y les voy a contar por qué. Yo fui a ver Caídos del cielo con mi mamá, ¿no? Entonces fuimos a ver, mi mamá me llevaba mucho al cine, y fui a verla, y saliendo del cine, nos meten un micrófono y nos dicen, ¿qué te pareció la película? ¿Ya? Entonces yo agarré, y como era chibolo, pues, ¿no? No me acuerdo qué edad tenía, pero era chibolo, estaba en el colegio. Y digo, ¡espectacular! Y dije así. Y eso lo pusieron en el comercial. Entonces todo el día en televisión salía eso, y la gente me decía, ¡oh, estás en televisión! Yo sí, y me quedaba mirando televisión solamente para ver el comercial en que salía. Yo decía, ¡espectacular! O algo así decía, y fue mi primer momento así, en el colegio todos me decían, ¡oye, está saliendo! Sí, son cositas que estoy haciendo. Feliz con mi momento de gloria. Espectacular, creo que decía. Voy a buscar ese. En esa época las películas se promocionaban mucho. Así, ¿no? Haciendo, porque como las películas gustaban, esas películas peruanas, entonces poníamos una persona a la salida de los cines para que la gente dijera, ¿no? Sí, claro. Y eso se ponía como un spot publicitario. Yo salí en ese spot. Vamos a ver una escena de Caídos del cielo. Adelante. Uy, Carlos Gasol. También. Ya puedo morirme cuando Dios quiera, sabiendo que estaremos otra vez juntos para siempre. Sí, ya lo estoy viendo. Yo a la izquierda, Davidcito al centro y tú a la derecha. Oye, Lizardo, ¿seguro que prefieres estar a la izquierda? Ya habíamos dicho que sí. Sí, pero tú siempre duermes del otro lado de la cama.
¿Y eso qué? A mí como jefe de familia me corresponde la izquierda. ¿Acaso se lee de derecha a izquierda? Don Carlos Gasol, es que Caído del Cielo eran 3 historias. ¿Sí? Una era la de Carlos Gasol y Celide Brero, que son una pareja de gente mayor que deciden hacer su mausoleo, ¿no? O sea, así de doloroso. La otra era con Gustavo Bueno, que era Don Ventura. ¿Así se llamaba? ¿Cómo se llama? No, sí, era Don Ventura, pero era la historia de un locutor de radio. Un locutor de radio sumamente histriónico que daba consejos, pastillitas para la moral, ¿no? Sí. O sea, que la gente tiene que estar bien, que todo se supera, que todo depende de uno mismo, porque tu destino, tú eres tu destino. Tú eres tu destino. Y tenía una herida en la cara. ¿Qué? Tenía una cosa en la cara. Claro, él estaba todo quemado, tenía una serie de cicatrices, que tuvimos que suspender el rodaje el 8º día porque el químico que le habían echado, porque tenía una cicatriz bien fea, comenzó a hacerle daño en la cara y tuvimos que pasar a hacer la siguiente historia, porque eran 3 historias, claro, mientras él se recuperaba un poco, porque tenía cicatrices muy feas. Y es una película sobre cicatrices. La chica tiene una cicatriz en el estómago. Marisol Palacios. Marisol. Es una película de cicatrices porque Caídos del Cielo surge como una mirada mía a lo que fueron los años más dolorosos del país, la época de Alan García, la hiperinflación y el terrorismo, todo junto. Unos años en los cuales todo parecía imposible para el país, ¿no? La gente se iba del Perú. Todo el mundo se quería ir del país. Entonces yo quería hacer una película que reflejara un poco ese sentimiento de pesar que había en el país, ¿no? Poder hacer una especie de radiografía. Y escogí una historia de niños, que es Los Ballinados sin Plumas de Ribeiro. El cuento. Una historia de ancianitos y una historia de personas, de adultos, jóvenes, digamos. El caso que hemos visto ahorita, de la pareja de ancianos, es bien gracioso porque esto surge de un día que yo estoy grabando una telenovela. Ya. Y estaba en el cementerio de Surquillo, esperando el momento que tocara ya empezar la actuación, y veo a 2 viejitos que están buscando, ¿no? Estaban mirando nichos ahí, y encuentran un árbol frondoso que está justo frente a un nicho, y empiezan a hablar de lo bonito que sería que ellos estuvieran ahí, porque el arbolito iba a evitar que el sol caliente las tumbas. Entonces este es el sitio, y ahí partió todo. Me pareció tan delirante este diálogo tan raro, ¿no? Y ahí empecé a escribir la historia de... Y las 3 historias se cruzaban, además, sí, porque los mayores iban a cobrarle a sus inquilinos y les terminan dando el chancho que terminan regalándole al personaje de Delfina Paredes. Te voy a dejar un ratito, Pancho, porque tengo que hacer una mención. Dedicación, ingredientes de calidad y atención a los detalles son nuestra mejor receta para preparar los más ricos panes recién horneados. Disfruta además de una gran variedad de postres y acompañamientos. Visítanos en Plaza Norte y Mall del Sur. Panistería. Los mejores productos para su familia. Gracias, Panistería. Auspiciador de Habla Chino. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Rapidito. Regresamos. Hay más películas. Gran invitado el día de hoy, de verdad. Un lujo para Willax y para Habla Chino, don Francisco Lombardi. Arranca tus mañanas con Willax. A las 6, noticias claras y directas. Al día con Willax. A las 11:25, hechos en Willax. De lunes a viernes, solo por Willax. Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, ¿qué culpa tiene Fatmagul? A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, polémica y risas, entrometidos con Gianpiero Díaz. De lunes a viernes, solo por Willax. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista. A las 9:55, Contracorriente. Y a las 10:55, primicias, historias y mucha diversión. Habla Chino con Aldo Miyashiro. De lunes a viernes, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Arranca tus mañanas con Willax. A las 6, noticias claras y directas. Al día con Willax. A las 11:25, hechos en Willax. De lunes a viernes, solo por Willax.
Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, ¿qué culpa tiene Fatmagul? A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, Entrometidos con Gianpiero Díaz. De lunes a viernes, solo por Willax. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista. A las 9:55, Contracorriente. Y a las 10:55, primicias, historias y mucha diversión. Habla Chino con Aldo Miyashiro. De lunes a viernes, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Arranca tus mañanas con Willax. A las 6, noticias claras y directas. Al día con Willax. A las 11:25, hechos en Willax. De lunes a viernes, solo por Willax. Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, ¿qué culpa tiene Fatmagul? A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, Entrometidos con Gianpiero Díaz. De lunes a viernes, solo por Willax. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista. Vuelta aquí en Habla Chino con nuestro invitado Francisco Lombardi. Quiero agradecer a las más de 2.000 personas que han ido a ver Inmaduros en las primeras 2 semanas. Estamos de jueves a domingo a las 8 de la noche en el nuevo Teatro Julieta junto a Lucho Cáceres, Evelyn Ortiz, Fiorella Díaz, Jimena Galeano y Ida Rosalino. Se van a divertir, la van a pasar bien. Hay pocas entradas, así que asegura tus entradas en Joinas o al 973-937-104. Y la invitación para que vayan a ver El Corazón del Lobo, la última película de Francisco Lombardi basada en hechos reales. Está en todas las cadenas, así que vayan a verla porque es importante ver cine peruano y sobre todo recordar lo que nos pasó para que no vuelva a pasar. Ahora sí, tenemos solamente 2 escenas más. 2, Pancho. Una es de Ojos que no ven, una película a la que te has referido con muchísimo cariño y quiero que veas esta, que a mí me gustó mucho esa escena. Quiero verla, adelante. Ajá. Coronel Ejército Peruano Héctor Reboredo. Coronel Ejército Peruano Julio Torres. Coronel FAB, General FAB, Eduardo Molina. General FAB. ¿Verdad? ¿Te pasaron al retiro? Ha dicho tu nombre en la televisión. Martín Delgado. Ese almirante Armada Cubana. ¿Qué hiciste? Aguirre. ¿Qué tal escena, de verdad? Sin mucho que decir. O sea, en silencio cuentas totalmente el drama de este personaje que además se viste, ¿no? Con su traje más para morir, ¿no? Sí, bueno, Ojos que no ven tiene 5 historias. Sí. Y Gianfranco participa en una de ellas y tiene, aparte de esta escena, tiene una escena muy bella, que es la escena cuando ella se ahoga y la saca en el mar y él la saca, ¿no? Con una música muy bonita. Yo tengo mucho cariño a esta película porque además es una película que habla sobre un tema que con los años en el Perú se ha vuelto un tema capital, ¿no? Que es la corrupción. La corrupción en el país. Todos los personajes van cayendo de una u otra forma dentro de las redes de la corrupción. Los más poderosos. Los más altos, exactamente. Hasta el chiquito que es el que lleva los pliegos ahí. También entró al mundo de la corrupción. Y también hay un personaje por ahí que yo me acuerdo, pero no lo veo. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver la escena. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Soltamos?
No, la otra, la siguiente. La siguiente BTR. A ver, te cojudo, ¿qué dices? Carajo, ahora todos los maristas de mierda, traidores, sacando mío, huevón. Una vez más, ahora dos, como estoy en su lugar. Vamos, una chela. Espera. Sí, vamos. La situación actual y hacen un llamado a los organismos internacionales. ¿Por qué no sale y se distrae un rato? Hace días que está encerrado acá esperando al señor Pareja. Le apuesto a que está en el casino. ¿Por qué no sale a buscarlo y se quita de encima esa preocupación? ¿Quién te ha dicho a ti que estoy esperando pareja? Yo no salgo porque no me da la gana y punto. Ah, eso no es lo que piensa la señora Ángel. El otro día estaba renegando contra Pareja. Decía que por culpa de él, usted está hecho un... perdón, pero así fue un reverendo huevón. Carajo, no, más respeto. Oye, la Bembe igualito, ¿ah? ¿Qué dices? Yo quiero contar una anécdota de esta película porque no saben cómo me emocioné cuando quedé en el casting. Me llamaron y no lo podía creer. Y estaba emocionado, voy a trabajar una película de Lombardi. Me dijeron con Carlos Alcántara y con Tatiana Sten, mejor, era la primera vez que hice algo en audiovisual. Y el primer día que tenía que llegué tarde. No me desperté y tenía como 20 mensajes, agarré, tomé un taxi, llegué, miré a todos, el productor me miró con cara molesta y me acercaba a Pancho, me acuerdo, y le dije, llegué tarde, me quedé dormido. Me dijo, anda, cámbiate. O sea, yo me acuerdo así clarito, anda, cámbiate. Y ya como que volvió todo el alma. Primer día de un rodaje, en ese momento el más importante de mi vida, llego tarde. No puede ser. Hace 50 kilos esa otra película también. Muy bien, ¿ah? Ojos que no ven. La tengo guardada ahí en el corazón, de verdad. Muy bien, tenemos que irnos, Pancho. Sí, señor. Una gran conversación. Un lujo hoy día. Acá tenemos la taza de Habla Chino para que tomes ahí en rodaje. Muchas gracias. Y te damos esto que es el gift card de Don Pablo. Es un rinconcito de Buenos Aires en Lima. Vas y comes con quien quieras ahí. Está en La Molina. Y los demás pueden reservar al 989-792-900. Un placer tenerte acá. Un placer también. Gracias, Pancho. Gracias, Pancho. Verte, Gracias. Muchas gracias. Tenemos que ir. Lombardi, Hasta más tarde. Cuídense mucho. Chao. Estamos aquí en Habla Chino. Viajamos con Camote.